¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya saben que están en el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, a un programa en el que venimos todas las semanas aquí a radio a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar y hacerlo siempre en compañía de los mejores. Hoy de mis tres mosqueteros, pues me acompañan dos. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sacamos la caja de negativos o no? Ya estás tardando. Bueno, pues vamos a sacar la caja de negativos. Uno pequeñito con vergüenza para Domingo Soriano. Que está el pequeño, ¿no? O sea, Hombre, cuando falto yo es la mundial. Es que tú no cuando falta Domingo no pasa nada, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, venga, va, pues negativo, gordo para ahí. ti, Domingo también. Con la boca pequeña. Luis Alberto Iglesias, Luigi, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Tú no fallas nunca, macho. Procuro, sobre todo porque no me quiero llevar ningún negativo. Hombre, claro, tú siempre eres alumno aventajado. Bueno, y hoy disculpamos a Domingo, que no puede estar con nosotros en el día de hoy, está indispuesto, pero seguro que la semana que viene ya vuelve con fuerza. Y hoy se va a perder un programón, porque tenemos a dos amigos de este programa, al CEO de Finices, Giorgio Semensato. ¿Cómo estás, Giorgio? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues muy contento de tenerte aquí, siempre bien flanqueado por el director de inversiones de Finicens, que es Kevin Comeller. ¿Cómo estás, Kevin? Pues muy bien de estar aquí con vosotros. Siempre pasamos un buen rato cuando venís, y además hoy traéis gráficas, traéis estudios, traéis informes y traéis asuntos interesantes que tratar para el día de hoy. Así que enseguida vamos a ir con el programa y con la entrevista, pero antes dejadme que os dé algunos consejos, algunas recomendaciones. Por un lado, os cuento y os pregunto si conocéis Santa Lucía AM. Santa Lucía AM, Santa Lucía Asset Management, es la gestora de fondos de inversión del Grupo Santa Lucía. Invirtiendo con ellos aprovechas la solidez de un grupo empresarial con más de 100 años de historia y 20 años de experiencia en gestión de activos. Si tú sabes ahorrar, ellos desde luego saben invertir. Descubre más en santaluciaam.es. Esta es la primera de las recomendaciones que tengo que hacerle. La segunda recomendación que tengo que hacerle no se la voy a hacer yo, se la va a hacer Luigi, porque en Value School, ¿qué nos estáis preparando? Pues tenemos un nuevo curso de introducción al ahorro y a la inversión que se llama La Inversión para Todos, y se imparte la primera convocatoria el día 4 de abril, que es viernes, en formato online. Lo imparto yo mismo de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Bueno, viernes, si lo impartes tú mismo, no lo podemos perder. Contamos todo lo que hace falta, no sobra nada, no viene nada en exceso, no es nada superfluo, es todo lo justo y necesario para invertir bien a largo plazo, de forma rentable, sin llevarse sustos, pero es que además lo hemos complementado con 4 sesiones de apoyo impartidas por mí mismo. Es decir, a lo largo del siguiente mes, todas las semanas habrá una sesión para que cada uno de los alumnos, que son 15, son plazas hiper reducidas, pueda montar su plan de inversión y ahorro personal. Y yo, pues, tutelado por ti. Efectivamente. Oye, pues fantástico. ¿Y cómo podemos apuntarnos? En la página de formación de Value School, www.valueschool.es, sección de formación, La Inversión para Todos. Ahí descargan el programa y se inscriben si quieren. 15 plazas, desen prisa. A ver si todavía queda alguna cuando ustedes accedan a la página web. Así que ojalá escuchen el programa en directo y tengan tiempo de apuntarse. Luigi, muchas gracias por esa recomendación. Manolo, nosotros tenemos que recordarle a nuestros oyentes que ya tienen a su disposición el curso avanzado de inversión en bolsa. Esto, para que nos entiendan, es la segunda parte de invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo. Con este programa hemos aprendido a invertir, ya sabemos, la renta variable apenas tiene secretos para nosotros, pero no somos expertos en inversión en bolsa. Ese paso lo damos con este nuevo curso. Efectivamente, curso avanzado de bolsa en la página de los locos de Wall Street, ya está disponible. Y bueno, un curso en el que, aparte de profundizar en todos los conocimientos en materia de renta variable, estrategias de inversión, fondos de inversión, selección de fondos y sobre todo, cómo analizar una empresa. Es decir, el curso para que puedas invertir por ti mismo, ya no solo para seleccionar gestores, ya no solo para seleccionar fondos de inversión, sino para seleccionar y comprar empresas por tu cuenta. Vamos a enseñar precisamente el proceso de selección. Va a haber contabilidad, es un curso muy ambicioso. La verdad que Domingo Soriano ha tenido una parte muy importante en el diseño de este curso, y la verdad que es el curso que a todos nos hubiera gustado hacer para aprender a invertir en acciones, para ser nosotros los dueños de nuestra propia cartera de acciones. Siempre decimos que esto nos parece demasiado complicado, que se lo dejamos a otro. No hubiera sido así si hubiéramos hecho este curso. Y esta tarde un webinar para todos aquellos que quieran más información al respecto, a las 7 de la tarde,
en el canal de los locos de Wall Street. Esta tarde a webinario especial en el que vamos a hablar de este curso. Vamos a estar allí miembros de Tu Dinero Nunca Duerme y de LWS Academy. Entren ustedes en nuestros perfiles de Twitter y ahí encuentran los enlaces pertinentes para poderse apuntar a este webinario. Hoy a las 7, este domingo a las 7 de la tarde. Bueno, y hechas estas recomendaciones, ahora sí, nos vamos al programa del día. Libertad Digital les presenta una magnífica obra de arte para conmemorar su 25 aniversario. Una medalla de 9 centímetros de diámetro realizada en bronce de máxima calidad con las pátinas efectuadas a mano y presentadas en un lujoso estuche. Acuñada con mensaje y firma de Federico Jiménez Los Santos y representación de El Camino hacia la Libertad, obra creada por el escultor Juan de Ávaros. Una ocasión única de adquirir esta obra creada en exclusiva y de edición limitada para conmemorar los 25 años de Libertad Digital. Reserve su medalla por solo 195 €, 170 para socios del Club Libertad Digital, en el 91 316 2242 o en edicionesesculturahistórica.es. Llame ya, 91 316 2242. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues recuerdo a todos ustedes que tenemos con nosotros a Kevin Comeyer y a Giorgio Semensato, CEO Giorgio de Finicens, director de inversiones Kevin Comeyer, con asuntos interesantes, necesarios de tratar, y vamos a hablar también mucho, evidentemente, de gestión pasiva y de cómo están ahora mismo los mercados. Pero el primero en preguntar siempre, en este caso, es Luis Alberto Iglesias. Bueno, pues recordemos que hace algo así como un mes, tanto Giorgio como Kevin vinieron a presentarnos una estrategia nueva que llamaban Supergestor Automatizado. En aquella intervención, en aquel programa, hablamos de la cartera USA Plus, 100% renta variable, estadounidense. E intentamos, por más que les intentamos tirar de la lengua porque nos insinuaron que iba a haber más, bueno, pues no nos dijeron nada, pero hoy ya sí. Pero casi prometieron uno al mes, ¿eh? Y bueno, están pues cumpliendo. Están cumpliendo, ¿no? Aquí esto es como un reloj suizo. Bien, pues no voy a ser yo quien lea el título de la cartera, pero ya podemos hablar ¿de qué, Giorgio? ¿De qué, Kevin? Sí, acabamos de lanzar, y esto lo anunciamos en primicia, ¿no? Pues una nueva cartera dentro de nuestra estrategia de, digamos, propuesta de valor de supergestor automatizado, es decir, aquel gestor automatizado que cubre todas las principales necesidades de inversión de un inversor minorista, un inversor de a pie, y acabamos de lanzar pues una nueva cartera, efectivamente, después de USA Plus, que era básicamente pues una cartera indexada a renta variable norteamericana, básicamente un S&P 500 mejorado, de forma muy sintética. Y hoy vamos a anunciar pues una nueva cartera, que es una cartera de 100% renta fija, es decir, nos vamos ya al otro extremo, que se llama Finicens Defensivo. Y esta cartera está orientada principalmente, ¿no? a dos tipos de perfiles de inversores. Uno, inversores que tengan fondos de renta fija en la banca o en gestoras tradicionales, ¿no? Lo típico, ¿no? Además, en los últimos 2 años la banca ha hecho mucha presión, ¿no? Comercial, ha vendido mucho fondo de rentabilidad objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? A vencimiento y tal, que aparte de caducar, pues tienden a ser, como sabemos, estadísticamente mejorables esos fondos. Entonces, cualquiera que tenga un fondo de renta fija en otra entidad, pues puede traspasarlo sin impacto fiscal, pues a esta cartera de renta fija de Finicens. Y también, pues a cualquier tipo de ahorrador o inversor que, o bien porque tenga producto de depósitos o garantizados, ¿no? En entidades financieras, y que ya con la bajada de tipos pues vencen y ya no son suficientes ni siquiera para cubrir la inflación, o simplemente inversores conservadores, ¿no? Que busquen, bueno, pues cubrir el patrimonio ante la inflación y además, como veremos después, incluso sacarle un poquito más de rendimiento, pero con una volatilidad muy, muy conservadora, muy, muy limitada, ¿no? Entonces cubrimos ese gran abanico de inversores, y esta cartera viene a complementar nuestra parrilla, ¿no? Y existente de carteras. Recordemos que teníamos una cartera monetario para remuneración de liquidez, básicamente ahora mismo una cartera que da un 2% neto sobre la liquidez, como una cuenta corriente remunerada, entre comillas, pero con una rentabilidad pues más elevada que la media. Luego teníamos ya 6 carteras de inversión a medio y largo plazo globales, que iban de la primera, que se llama Finicens Conservador, que tiene un 75% renta fija, pero sigue teniendo un 25% renta variable,
hasta la 6 Finicens agresivo, que tiene un 100% de renta variable. Y luego la USA Plus, que ha sido la primera de nuestra estrategia de carteras temáticas, ¿no? Pues a renta variable estadounidense. Esta cartera nueva defensivo es el peldaño que va a estar entre un Finicens monetario, que es una cartera con volatilidad prácticamente nula, es decir, riesgo virtualmente cero, y que te da pues la remuneración de los tipos de interés menos comisiones, y nuestro Finicens conservador, que tenía un 75% de renta fija, pero un 25% de renta variable. Este es el peldaño en el medio, con una volatilidad, digamos, intermedia entre estas dos carteras, y con una rentabilidad histórica que, como veremos después, bueno, pues cubre la inflación. Cogemos el máximo periodo posible, 25 años, una rentabilidad media anual ya neta de comisiones de un 2,8%, es decir, te va a cubrir la inflación y además estadísticamente, ¿no?, te puede permitir sacar pues un piquito más por encima de la inflación. Entonces, no solo proteger tu patrimonio, sino pues, oye, revalorizarlo un poco, y con una volatilidad que es histórica de un 3%, es decir, muy, muy baja, y que, oye, pues para un inversor conservador o para alguien que tenga una cartera más articulada y que tenga fondos de renta fija, etcétera, etcétera, pues es una cartera que entendemos que es perfecta, ¿no?, para el medio y largo plazo. Nueva cartera, por lo tanto, Finicens defensivo. ¿Cuál es la composición de esta cartera, Kevin? Porque nos explicasteis el otro día la composición de vuestra cartera de Bolsa Estados Unidos Plus, de USA Plus, compuesta por una serie de fondos que, como bien comentaba Giorgio, suponían pues una mejora con respecto al típico fondo indexado de S&P 500. En este caso concreto, ¿cuál es la composición concreta de esta cartera defensiva? Pues como no podría ser de otra manera, y yo creo que ya nos habéis oído muchas veces, siempre abogamos por la diversificación, ¿no? Entonces, en la cartera de renta fija realmente lo que estamos haciendo es cubrir prácticamente la totalidad del mercado de deuda a nivel global. Invertimos en 5 mercados de renta fija gubernamental, Europa y Estados Unidos, que son los principales, tanto por el lado gubernamental como el corporativo. También invertimos en deuda a corto plazo, tanto gubernamental como corporativo a nivel global. Eso es muy interesante. Es decir, esto es deuda que el vencimiento ya no es mucho más a corto plazo, alrededor de 2 años. Y también incluimos bonos ligados a la inflación, ¿no? Es decir, un componente bueno, ya sabemos que la inflación no afecta positivamente a lo que es la deuda, entonces, por lo tanto, tener un tipo de deuda que sea distinta a lo demás tiene sentido, ¿no? Entonces, realmente invertimos en todo el globo. O sea, es una cartera muy, muy, muy diversificada. Todas las posiciones, precisamente porque abogamos por la gran diversificación, lo que no queremos en esta cartera de deuda renta fija es que, como sabéis, pues al final para comprar o para estar expuestos a mercados internacionales tienes que aceptar la divisa. Cuando tú aceptas el riesgo divisa, en el mercado de renta variable, pues digamos que existen coberturas naturales, ¿no? Es decir, los mercados cada vez son más, o las empresas cada vez son más internacionales. Una empresa pues puede vender productos en distintos, imaginaos Inditex, ¿no? Inditex no solo genera ingresos en euros, sino que lo genera en distintas monedas, ¿no? Entonces, por lo tanto, en renta variable tener esa cobertura ya la tienes natural por el propio negocio global, ¿no? Internacional. ¿Qué pasa? En renta fija no necesariamente es así, ¿no? Entonces, nosotros al mismo tiempo tenemos mucha exposición internacional, pero nos fijamos que toda la exposición de divisa esté cubierta al euro, ¿no? Por lo tanto, nos aseguramos que reducir mucho el riesgo, pero tener lo mejor de dos mundos, supongo, que es la diversificación internacional, el que también puedes tener rentabilidades potenciales más elevadas, es decir, la renta fija internacional te da más que la renta fija europea, pero al mismo tiempo cubrimos el factor divisa para reducirlo, ¿no? Entonces, una cartera muy, muy internacional, que estamos, ha mencionado Giorgio el 2,8%, y eso es además 2,8% teniendo en cuenta que ha habido un muy mal año en el 2022 para la renta fija, ¿no? Es bastante probable, que no lo tengo que decir con la boca pequeña porque nunca se sabe, que además las rentabilidades sean incluso superiores, ¿no? Que sean superiores al 3%, ¿no? Por lo tanto, es una rentabilidad que históricamente ha producido mayor que la inflación y además sin los vaivenes típicos de lo que es la renta variable, ¿no? Si viniese una crisis a la escala que hemos vivido en el 2008 o en el 2000, 2001, 2002, pues incluso la renta fija, en años malos para la renta variable, tiende a actuar positivamente, ¿no? Si os fijáis en el 2008, donde todos los mercados de renta variable estaban en el menos 40, menos 50%, cuando digo todos es todos, Japón, emergentes, Europa, Estados Unidos, o sea, toda la totalidad,
pues la renta fija estaba en un más 5, más 10%, ¿no? Entonces es una cartera que da, ya digo, es alrededor del 3% a nivel anual en el muy, muy largo plazo, pero que además en periodos muy, muy, muy difíciles para lo que es la economía y shocks bursátiles, pues puedo hacer bien. Te voy a hacer un par de preguntas acerca de la composición de esta cartera y la calidad de estos activos. Por un lado, ¿nos podrías explicar en qué consisten? Has dicho muy de pasada que la inflación tiene un impacto en el rendimiento o en la rentabilidad de este tipo de cartera formada por activos de renta fija. Bueno, pues que expliques, por favor, en qué consisten estos bonos ligados a la inflación y, por otro lado, si en la cartera tenéis bonos triple B, es decir, no, bueno, no sé, la gente los llama bonos basura, pero es bono simplemente de high yield, de alto retorno, también asociado a un riesgo mayor. Claro, uno de los factores fundamentales es la diversificación. El siguiente es la protección del capital, me atrevería a decir. Entonces, en realidad, Finices tenemos esa visión de protección y no introducimos activos donde bajen de calidad crediticia. Creemos que un objetivo es dar la mayor rentabilidad posible, pero desde luego lo que no vamos a hacer es introducir por la vía de atrás, no me estoy refiriendo a nadie, introducir activos de renta fija que se comporten parecido a la renta variable, ¿no? Mencionabas bonos basura, es una clase de activo muy importante a nivel global, lo que pasa es que nosotros no la utilizamos. Eso es todo bueno, las escalas crediticias depende qué metodología utilices, pero suele ser AAA, AA, después empieza en triple B, WP. Entonces, grado de inversión, que es la parte donde más calidad crediticia, suelen ser las A's más el triple B. Por debajo del triple B, lo que es el doble B, ya es peor calidad crediticia, lo que tú denominas bonos basura, ¿no? Entonces, en Finices nosotros tenemos más del 70% en A's, y eso nos garantiza que ahí no estamos intentando producir más rentabilidad con menor calidad crediticia, ¿no? Sino todo lo contrario. Lo que queremos es producir la mayor rentabilidad posible, pero siempre desde una mayor protección, ¿no? Entonces, de ahí que cuando estábamos hablando antes de la exposición geográfica, pues tenemos un gran sesgo hacia esas economías o a esos países que mayor calidad crediticia tengan, ¿no? Principalmente a nivel global, pues son Europa, Estados Unidos, Oceanía, etcétera, ¿no? Es mucha economía desarrollada y sobre todo de alta calidad crediticia, ¿no? Esa es la segunda pregunta, ¿no? Lo primero que preguntabas es acerca de los bonos ligados a la inflación. Sin querer extenderme demasiado, la inflación tiende a ser bastante negativa para la renta fija, porque como vivimos en el 2022 es un ejemplo muy bueno que nos ilustra qué es lo que ocurre, porque normalmente cuando tú tienes shocks a nivel de inflación, la manera en que tienes para contrarrestarlo es subiendo los tipos de interés. Entonces, cuando uno sube los tipos de interés, eso afecta negativamente a los precios de los bonos, ¿no? Entonces, a la hora de... entonces, hay dos formas en las que puedes combatir eso, ¿no? Uno es introduciendo activos donde la inflación sea positiva, ¿no? Es decir, los bonos ligados a la inflación. Lo que más predomina en el mercado a nivel de renta fija son instrumentos donde te paguen un tipo de interés con independencia de lo que ocurra con la inflación, ¿no? Eso es como una hipoteca, ¿no? O con un crédito normal, ¿no? Donde el factor inflación no es parte de la ecuación, ¿no? Yo te doy un tipo de interés o un cupón y ya está, ¿no? ¿Qué pasa? Que los bonos ligados a la inflación te dan un plus en el sentido de si tienes una inflación mayor de la esperada, ¿no? Entonces, pues ahí puedes tener una mayor revalorización cuando ocurren shocks por el lado de la inflación, ¿no? Eso es uno. Decía que había dos formas, ¿no? La segunda forma es teniendo también deuda a corto plazo, ¿no? Nosotros introducimos tanto bonos gubernamentales como corporativos a corto plazo que tienen un menor vencimiento, ¿no? Entonces, cuando menor vencimiento tengas, menor sensibilidad tienes a las subidas de tipo de interés, ¿no? Entonces, de alguna manera buscamos, la diversificación no solo se busca desde el punto de vista de la geografía, se busca desde el punto de vista de la tipología de activo que introduces, ¿no? Tú tienes que introducir distintos elementos para que, bueno, buscar resiliencia o protección ante multitud de eventos que puedan llegar a ocurrir, ¿no? Cuando nosotros miramos a la historia, y no es casualidad que Giorgio ha mencionado el máximo periodo posible, pues claro, en esos 25 años que ha mencionado Giorgio, pues han ocurrido muchas cosas. Entonces, la manera en que tú tienes para protegerte de eso, si partes de la base en que
que no sabes lo que va a ocurrir mañana, es introduciendo distintos activos que saben que funcionan y que sabes que te protegen de distintos aspectos de riesgo, ¿no? A ver, yo creo que Giorgio lo ha situado muy bien entre el monetario y el cartera 1 conservador que tenéis. Efectivamente está entre los dos, pero ¿en qué perfil de inversor estáis pensando? Porque a priori los tres carteras son muy defensivas y pues no sé, para el que nos esté escuchando, qué sé yo, es una cartera ideal para quien está ya llegando a la edad de desinvertir y quiere colocar sus inversiones que han estado capitalizando en renta variable durante años en un producto que se escape más de la inflación y que aunque no te dé mucha rentabilidad sí que te proteja un poco de los vaivenes de mercado. Está pensado para gente que tiene una parte importante de su inversión en renta fija pero la tiene mal colocada, colocarla en una estrategia mejor pensada. ¿Cuál es, digamos, el target ideal o el inversor ideal para esta cartera? Hay varios targets, efectivamente, pero principalmente en resumen, esa es una cartera todoterreno para cualquier inversor que quiera pues una resiliencia, una resistencia muy importante, es decir, una baja volatilidad frente a distintos posibles ciclos de mercado, y a cambio pues quiera una rentabilidad pues media acorde, ¿no? Es decir, una rentabilidad por encima de la inflación, con lo cual que no haga perder poder adquisitivo a tu patrimonio y encima pues un plus, ¿no? Pues si se mantienen las estadísticas pues de rentabilidad, ¿no? Con lo cual, para quién es esto y para quién no es, ¿no? Y eso no significa, pues eso se pueden combinar las distintas carteras, ¿no? Pero la cartera monetaria, recordemos, era para remuneración de liquidez, es decir, para aquel dinero donde absolutamente tú no quieres asumir riesgos de mercado, ¿vale? Ninguno, o sea, que mañana pues no quieres ver bajar ni un 3% pues estadísticamente pues tu cartera, tu patrimonio, y además, bueno, pues dinero que puedes pensar o que ya sabes que vas a poder necesitar en el corto plazo, es decir, el famoso colchón de seguridad. Eso por un lado. Frente a la cartera conservador que ya tenemos, que era un 75% renta fija y un 25% renta variable, claro, al meterle un 25% renta variable, pues tienes más volatilidad potencial, pero empiezas pues a aumentar pues la volatilidad. En lugar de un 3, ahora no recuerdo cuánto sería, ¿no? 4,5. Pero ya un 4,5. Bueno, pues algo muy contenido de nuevo, conservador, pero no es lo mínimo posible. Entonces eso es perfecto para aquellos ahorradores inversores que estén dispuestos a pagar el precio de un 3% de rentabilidad, de volatilidad media, es decir, una volatilidad muy contenida, ¿vale? A cambio de, en media, basado en el pasado, pues un potencial de rentabilidad media anual de un 3%, ¿vale? Es decir, cubrir la inflación más un X, ¿no? Imaginemos que la inflación media fuera de un 2% según el target del Banco Central, pues cubres el 2% y además un 1% de rentabilidad. Eso por un lado. Por otro lado también, pues hacías un buen ejemplo, inversor que no necesariamente tiene que haber sido conservador, a lo mejor un inversor agresivo, pero que ya, o bien por supuestos vitales como que se acerca la edad de jubilación o ya estoy jubilado y dice, mira, hasta aquí hemos llegado, no quiero asumir, o sea, tampoco quiero perder mi valor adquisitivo, pero ya no quiero asumir volatilidad a cambio de revalorizar más mi patrimonio, me parece bien así, por un lado, o bien porque a lo largo de su vida pues le pueda pasar algo que pues oye, le haga más sensible a riesgo y diga de nuevo, pues yo no quiero tampoco tener el dinero pues prácticamente a cero para que se me lo coma la inflación, pero bueno, pues oye, tampoco quiero asumir pues riesgos típicos de la renta variable. O también inversores pues que ya tienen carteras más complejas, ¿no? Que tienen varios componentes en su cartera y que para aquella parte de renta fija específica, ¿no? Que pudieran tener, imaginemos que hay inversores que tienen su propia cartera de acciones, fondos, etcétera, tienen Estados Unidos, tienen Europa, renta variable y tal, y tienen una parte de renta fija, donde entiendan que en la parte de renta fija no les añade valor esa gestión, ¿no? Personal del patrimonio, ¿no? Porque, bueno, pues es una parte a lo mejor minoritaria de su cartera y además no es donde básicamente buscan pues el factor rentabilidad, buscan protección, ¿no? Y descorrelación. Entonces es perfecto porque te puedes centrar de esa manera solo en optimizar la parte renta variable, porque la parte renta fija pues ya la tienes cubierta pues con una cartera todoterreno. Entonces realmente
es para muchos perfiles de inversores, ¿no? Pero principalmente yo diría que, bueno, pues inversores, resumiendo, que tienen fondos de renta fija, entonces, mira, perfecto, pues la misma cosa, pero mejor. Inversores que no quieran asumir pues los riesgos de renta variable, pero quieren optar por una protección ante la inflación y, si hay un poco de suerte, entre comillas, ¿no? De cara a futuro, pues con un 1% más al año por encima del target de inflación, y ya, pues inversores ya más expertos, ¿no? Con su propia cartera, que para la parte de renta fija, que además para ese perfil de inversor no suele ser el centro. Antes habéis hablado de analizar empresas, pero normalmente no se habla de analizar bonos, ¿no? Al final, pues es una parte que puede tener sentido para el escala nacional, que el inversor tiene, pero que realmente el foco de ese inversor no está en la renta fija, sino en la renta variable. Una curiosidad por mi parte, Giorgio. Has mencionado que este tipo de cartera convendría pues, a personas que quieran esencialmente aparcar su liquidez y obtener una rentabilidad que les compense la pérdida que les provoca la inflación. Has mencionado de pasada el concepto del colchón de seguridad. ¿Vuestro gestor automatizado también permite que estas personas que quieren conservar parte de su liquidez en una cartera como la que comentáis puedan programarse pagas periódicas recurrentes? Es decir, porque bueno, pues si vemos que es para conservar la liquidez, quizá algún inversor diga, oye, pues a lo mejor a mí me viene bien programarme una transferencia de 3.000 euros cada 3 meses, que complemente quizá mi pensión. Sí. ¿El gestor que tenéis en Finicens permite ese tipo de operaciones? Sí, es muy buena idea. No lo tenemos todavía implementado por una simple razón, porque al final, pues nuestro inversor medio tiene una edad media de 41 o 42 años, entonces sí, evidentemente hay inversores, ¿no? de Finicens que están ya en edad de jubilación o que acaban de entrar, ¿no? Pero la mayoría está bastante lejos, ¿no? Pero sí, es una funcionalidad que tenemos en el mapa conforme vayamos avanzando en el tiempo, y la idea es de nuevo pues cubrir de la forma más sencilla, eficaz posible y cómoda para todas las personas pues todas las necesidades posibles que un inversor pueda tener, desde el punto de vista de la inversión, por supuesto con nuestra oferta y nuestro modelo de gestión, pero también pues con facilidades como la que acabas de comentar, o incluso pues facilidades fiscales de que al tener tus inversiones con nosotros tienes un mismo informe fiscal que te recoge pues todo el impacto fiscal agregado de tus inversiones, ¿no? Que parece que no, pero cuanto más distribuyas inversiones en distintas entidades plataforma, pues la complejidad aumenta exponencialmente. Entonces sí, esa es nuestra misión. De hecho es bastante simbólico que nosotros como empresa hemos empezado enfocándonos, ¿no? en la gestión, ¿no? Es decir, es ser especialista en la gestión, pero luego, claro, conforme nos hemos abierto el mercado, no tan solo pues nos seguimos desarrollando, por ejemplo, lanzamiento de nuevos productos en ese vertical, pero también pues ya, pues cómo aglutinamos nuestros clientes, pues evidentemente pues tienden a traernos dinero de otras entidades, ¿no? Porque hacen la comparativa y estadísticamente en la mayoría de los casos es más competitiva, ¿no? Nuestra gestión y nuestra oferta, pues claro, pues la exposición que tiene el inversor con nosotros pues crece exponencialmente a lo largo del tiempo, entonces queremos ofrecerle pues más facilidades todavía para el día a día, ¿no? La gestión ya está automatizada, pero por supuesto la aplicación, los informes, etcétera, etcétera. Permitidme dar un pequeño paso atrás y volver al tema de la composición, porque me parece muy interesante. Comentabas tú antes, Kevin, un poco las líneas generales de la composición de esta cartera defensiva. 8 fondos indexados de renta fija, 5 con exposición a renta fija soberana, es decir, deuda pública, y otros 3 de renta fija corporativa. Pero me gustaría incidir en un punto que a mí me parece muy interesante, que es el tema de las comisiones. Y lo tratamos además en la anterior vez que estuvisteis con nosotros, que estuvisteis aquí, y es que lo que vosotros ofrecéis con esta cartera temática, en el sentido de que es una nueva cartera centrada en renta fija, es acceso a inversores particulares a una serie de fondos indexados en renta fija, concretamente estos 8 que tenéis en cartera, pero que están reservados para agentes de carácter institucional. Es decir, que no todo el mundo puede comprar esos fondos. ¿Cuáles son, para empezar, cuál es la gestora, que me parece muy relevante, la gestora de estos fondos indexados en renta fija, y cuál es la ventaja que tiene la clase institucional plus, que es la que compone esta cartera? Pues la gestora que predomina en cartera es Vanguard,
Vanguard es el absoluto pionero en el campo de los fondos indexados. Sin Vanguard probablemente yo creo que no estaríamos aquí. Es decir, fueron los que prácticamente fundaron la indexación en los 70. Es la segunda gestora más grande del mundo, por encima solo o por debajo solo de BlackRock. Es decir, es un auténtico titán. Es un transatlántico, desde luego. Si no recuerdo, es 5 veces más grande que el PIB español. Es decir, no hay, ya digo, aparte de BlackRock, que es la segunda gestora más grande, llevan haciendo mucho tiempo la indexación, he dicho en los años 70, es decir, estamos hablando de 50 años. Tienen una gama de productos fantástica. La desviación de sus productos, es decir, lo que hace el índice, lo que hace el producto en relación al índice es prácticamente perfecto. O sea, parece difícil, pero lo consiguen. Tú hacías referencia a los costes, a la clase institucional plus, que es la que nosotros tenemos. Para poder acceder a esa clase tienes que tener 100 millones. 100 millones. Por fondo. Entonces, bueno, si tienes 800 millones, porque son 8 fondos, pues puedes acceder. Es decir, al final accedemos a esas clases, pues porque al final, llevamos mucho tiempo trabajando con Vanguard. El poder de todos los inversores a los que nosotros representamos es poder dar a cada inversor que venga pues estos fondos. Y esto se traduce en que los gastos corrientes de los fondos, este caso concreto, es 8 puntos básicos. Esto es 0,08% al año. Esos son lo que son los fondos ponderados, ¿no? Evidentemente están nuestras comisiones, dependiendo de lo que inviertas con nosotros, ¿no? Pero son unos costes muy bajos, y eso es una de las razones principales por las que cuando Giorgio mencionaba anteriormente que podemos producir una rentabilidad por encima de lo que es alternativas en el mercado, ¿no? Pues es precisamente porque somos muy eficientes, ¿no? Muy eficientes en costes, ¿no? Esto se habla poco, pero siempre se habla desde el punto de vista de que los fondos activos siempre están por debajo de los fondos indexados, ¿no? En la parte de la renta variable, pero en la parte de la renta fija la verdad es que se habla poco, ¿no? Y SPIVA, el S&P, Standard & Poor's, que es uno de los que hace este análisis, lo hace anualmente, también... si no me equivoco, creo que lo mencionamos en este programa hace un año. También hace el mismo análisis también para la renta fija, ¿no? Y para el caso de la renta fija también los datos son bastante contundentes, entre un 70 y un 80%, ya sea bonos gubernamentales, corporativos, etcétera. O sea, las principales categorías, ¿no?, que existen de los fondos europeos, la rentabilidad está por debajo de lo que son los índices, ¿no? Entonces, tanto por el lado de costes, tanto por el lado de que la estrategia indexada es mucho más eficiente, entendemos que podemos producir mucho valor, ¿no?, por este lado. Evidentemente los costes es un factor importante, ¿no? Pero que no se nos olvide que también desde el punto de vista de la renta fija, la indexación puede aportar mucho valor. No lo hemos dicho, hemos hablado de la gran diversificación, pero no hemos hablado acerca de las posiciones que tenemos en cartera. Cuando tú analizas un fondo activo, tiendes a ver una concentración muy clara. Bueno, ya no digo acerca de, por ejemplo, los fondos españoles en renta fija, que tienden a concentrarlo en la banca española, en bonos gubernamentales españoles, es muy típico, ¿no? O incluso Italia, es decir, se centra mucho en la parte sur, ¿no? Es muy sintomático, incluso monetario, ¿no? Hay una concentración muy clara hacia economías del sur, ¿no? Nosotros es todo lo contrario, no solo no es sur, sino porque queremos más calidad crediticia, sino es todo el mundo, es decir, no nos centramos solo en Europa, pero claro, además desde el punto de vista de la concentración individual, nuestras carteras tienen más de 17.000 posiciones, ¿no? Es decir, a nosotros el hecho de que una empresa, siendo honestos, que una empresa le ocurra algo es irrelevante. O sea, el riesgo específico a una empresa en concreto es irrelevante, ¿no? Es el riesgo sistémico de lo que es el mundo, ¿no? Entonces, somos muy eficientes desde el punto de vista de costes. Tenemos una gran diversificación. No tenemos el riesgo específico que sí que puedes llegar a tener el gestión activo, ¿no? Y los datos desde el punto de vista de alguien independiente, ¿no?, que es Standard & Poor's, que analiza esta cuestión, también avala que desde el punto de vista de la renta fija tiene sentido la indexación. Es que esto que estás comentando, Kevin, me parece relevante porque efectivamente siempre comentamos que la gestión pasiva o que hay pocos gestores activos que logren superar a los índices a largo plazo en renta variable, pero se habla poco de la renta fija. Y claro, el hecho de que
el 70 o más del 70% de los gestores o de los fondos de gestión activa en renta fija, es decir, gestores que se dedican a seleccionar bonos corporativos y deuda pública, no superen a los fondos indexados a largo plazo. Me parece relevante, y también me parece relevante el dato que has comentado de costes, porque claro, el gasto corriente global de estos 8 fondos es del 0,08%, es decir, inferior al 0,1%, pero estoy viendo que algunos de los fondos que componen la cartera tienen unos costes del 0,06%, el más bajo de ellos, el 0,06%. Hasta cuesta pronunciarlo. Hay muchos ceros. Entiendo, Giorgio, claro, estamos habituados a escuchar comisiones de más del 1%, 1,5%, en algunos casos incluso el 2% o más. Aquí estamos hablando de menos del 0,1%. Esto es lo que explica, Giorgio, porque habéis analizado también la rentabilidad media que ha ofrecido la composición de estas 8 fondos indexados a largo plazo, 25 años, un 2,8% neto de comisiones. Pero en comparación con el mercado, ¿cuál es la diferencia? El acumulado y la comparativa. Ese 2,8% neto de comisiones al año, si lo capitalizas en los 25 años, es una rentabilidad acumulada del 98%, ¿vale? Entonces hemos comparado, como siempre solemos hacer, pues con la referencia, el benchmark de mercado, que es la media, ¿no? Típicamente la gestión activa, ¿no? Pues invirtiendo en un fondo activo, pues equivalente de renta fija, global, etcétera, cuánto hubieras obtenido en media en ese periodo. Entonces, frente a un 98% de nuestro financiamiento defensivo, pues la media hubiera dado un 66%. Es decir, nuestra cartera hubiera dado en ese periodo un 32% de rentabilidad por encima, ¿no? Lo que viene a decir un 50% más de lo que ha dado pues la media de mercado en ese periodo, con lo cual una rentabilidad relevante, por mucho que la renta fija para la mayoría de inversores es una inversión que no es sexy, ¿no? Porque está más enfocada en renta variable, pero la realidad es que ha dado un 100%, hubiera dado un 100% a 25 años y además pues significativamente por encima de la media. Entonces, ¿cómo producimos, cómo ese 32%, ¿no? Pues ese 32% para esta cartera, pero vale para todas nuestras carteras conceptualmente? O sea, ¿de dónde viene ese plus significativo de rentabilidad que ofrece nuestra estrategia en nuestras carteras frente a la media? Hicimos un estudio hace tiempo que fue bastante rompedor, porque nadie había cuantificado de esa manera, ¿no? Pues los factores que producen ese exceso de rentabilidad. Y la conclusión fue bastante curioso porque fue bastante redonda la cifra, ¿no? De toda la rentabilidad que producimos en exceso por encima de la media de mercado, en este caso ese 32%, 32 dividido por 2, 16, suele venir un 16% de rentabilidad adicional por tener nuestras comisiones más bajas, con lo cual la mitad, el 50% de rentabilidad extra que damos es por tener comisiones más bajas. Y luego otro 50% que es por la propia gestión, ¿no? Por nuestro estilo de gestión, que es la combinación de rentabilidad, de diversificación, calidad crediticia, rebalanceo automáticos, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que hacemos para gestionar pues esa cartera. Entonces, 50-50 lo que te da, pues, oye, no son un factor, paradójicamente, replicar exactamente la misma estrategia de la media de mercado y solo por tener comisiones más bajas y por ser más eficientes, etcétera, darle ese plus muy importante a nuestros inversores, pero que nuestro paso más es no solo las comisiones, sino pues una estrategia que es más efectiva y quizás muchas veces mucho más sofisticada, ¿no? Técnicamente de cara a la media, pero también pues cómo la empaquetamos de forma automatizada, pues para el inversor es súper sencillo, es decir, es una inversión sin preocuparte nada y que pues estadísticamente pues a medio y largo plazo pues te ha dado, ¿no? En el pasado unas rentabilidades pues muy por encima de un equivalente que puedes encontrar en media en el mercado. Giorgio, ¿cuál es el coste para el partícipe? Es decir, un interesado, un inversor que quiera contratar la cartera Fininvest defensivo, ¿qué coste va a pagar anual? Y a ver si puedes explicar, porque creo que Kevin ha mencionado muy de pasada, ¿hay un escalado
Sí. de comisión según inviertas una cantidad mayor? Sí, digamos que para un inversor, nuestro mínimo de inversión para esta cartera y para las demás que tenemos es solo 1.000 euros. Como decía, muy lejos de los 800 o 1.500 millones de euros que deberías de tener, ¿no? para acceder a ellos, ¿no? ¿Por qué es así? Porque queremos pues, que la mayor cantidad de personas pueda beneficiarse de ello y pueda empezar, sobre todo personas que no han invertido nunca o que tienen menos poder adquisitivo también puedan hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que nosotros tenemos un escalado de comisiones que además parte de 1.000 euros, ¿no? Y luego, pues incluso cuanto más inviertas, te lo bajamos todavía más. Entonces, la comisión más cara, digamos, que tenemos, se corresponde a la inversión de 1.000 euros, que son 41 puntos básicos, es decir, 0.41% de gestión, a los que se suma el coste de los fondos de cartera, digamos aquí en este caso 8 puntos básicos, entonces estás en un 0,49, más 12 puntos básicos que son el coste de custodio, ¿no? Es decir, de depositaría y de protección de dónde tienes el dinero en los fondos, ¿no? Con lo cual, pues sale, pues si no me equivoco, 0,61, ¿vale? Por ciento. Y ese es el máximo. A partir de ahí va bajando conforme pues aumentes tu patrimonio, y también en nuestro caso, que somos el único gestor automatizado en el mundo que lo hacemos, bajamos también de forma automática todos los años por permanencia. Es decir, te van bajando por si inviertes más y también por no hacer nada y simplemente quedarte invertido. Y además, bueno, pues ya si te vas a patrimonios, que tenemos inversores también, pues de millones y millones de euros, pues ya si te vas a patrimonios te baja también el coste de la depositaría, en lugar de 0,12 un 0,6, entonces pues acabas, un inversor que quiera invertir pues un par de millones de euros, pues tendría pues un coste que en lugar de 0,60 en total, pues será 0,30 o incluso 0,29, no recuerdo muy bien, y me ha incluido y todo, ¿no? Es decir, es un coste ridículo y además un factor que no es un coste explícito, pero suele serlo para aquellos inversores que se hacen su cartera, ¿no? Por su cuenta, es digamos, puede ser visto también como un factor de reducción de nuestras comisiones, que es el hecho, eso quizás es un poco más complicado de explicar, pero el hecho de que como nuestro sistema es automatizado, te hace pues los reajustes, ¿no? De la cartera automáticos, ¿no? El famoso rebalance automático que ofrecemos. Entonces está demostrado que el hacerlo pues te puede dar pues un 0,5% al año en media de rentabilidad, y el no hacerlo pues te va a dar, te vas a perder el 0,5. Entonces, ¿cómo la realidad es que la mayoría de inversores, por no decir el 100%, o no lo hace nunca, o lo hace una vez y luego se le complica muchísimo, porque es un proceso muy complicado, ¿no? Y cuanto más además sea compleja tu cartera, pues peor todavía, realmente, pues ese plus de rentabilidad también pues es un factor que disminuye nuestras comisiones. Entonces la paradoja es que comparado con hacértelo por tu cuenta, pues no es que haya un coste, hay un menos, ¿no? Hay una comisión negativa, ¿no? Que el inversor pues gana invirtiendo, el inversor en medio gana invirtiendo con nosotros, ¿no? Pero la realidad es que, como hemos dicho, pues los costes son una parte importante, pero no es lo único, evidentemente. De hecho, es cada vez más, pues cobra más sentido a largo plazo el modelo de gestión, también por un tema de las comisiones, todo el mundo lo entiende, ¿no? Y bueno, pues oye, cada euro que te ahorres en comisiones, pues es un euro más de rentabilidad, y eso es una propuesta de valor clara que tenemos. Pero la confianza que tienes que tener en el gestor y en el modelo de gestión para poderte mantener invertido a medio y largo plazo es lo que hace también que las comisiones, pues te puedes ahorrar comisiones, con lo cual aumenta la rentabilidad. Porque si tú no confías o no entiendes el modelo de gestión o no confías en el gestor en su estrategia, vas a salirte la inversión, con lo cual las comisiones, por muy bajas que pudieran ser, pues no vas a disfrutar de ello. Con lo cual realmente lo primero y más importante es el modelo de gestión y tu entendimiento de ello y tu confianza a medio y largo plazo de que puedes estar tranquilo sobre la manera en que estás gestionando su dinero, y gracias a ello tienes el 50%, como hemos dicho, de extra, de rentabilidad frente a la media. Pero esto te habilita también el otro 50%, que es el ahorro de comisiones, porque te permite estar invertido a lo largo del tiempo. Con lo cual, pues te ahorras todos los días comisiones. Habéis anunciado el USA Plus, estáis anunciando en primicia prácticamente el defensivo. Anteriormente habíais puesto en marcha el monetario y anteriormente el 100% renta variable, la cartera 6. Casi uno con Finicen se puede hacer una cartera ya ultra diversificada. Puede tener
un poquito de una cartera más conservadora, una cartera 3, una cartera 4, luego tener algo de chicha en la cartera 6 o en un 100% USA Plus, o poner un poquito de renta fija ahora y el colchón de seguridad en el monetario. Es decir, en Finicens estáis haciendo un catálogo de productos que prácticamente da soluciones a todas las partes. ¿Estamos un poco cojos de Europa, quizá? Bueno, ese es un buen punto, porque nosotros ofrecemos, ¿no? Pues una solución que es nuestras carteras globales llave en mano, es decir, tu perfil de riesgo y con exposición distinta a renta variable y renta fija, con lo cual te damos la solución más sencilla de que no tienes que hacer nada, está todo hecho. Pero si te quieres complicar un poco, efectivamente, conforme ya tenemos un catálogo de carteras muy amplio y que se irá ampliando, ¿no? Sí, a ver si conseguimos mantener, ¿no? Pues esa promesa de una al mes, ¿no? Yo he lanzado la idea de Europa porque no sé si es lo siguiente, ¿no? O sea, ya sabéis, los periodistas tenemos que intentar sacar el titular. La realidad es que cada vez más pierde más sentido para un inversor de a pie minorista hacerse su cartera, porque las alternativas que hay en el mercado, evidentemente nosotros abanderamos, ¿no? Pues ese movimiento, esa transformación. Claro, si tú con nosotros puedes hacerte, ya tienes suficientes opciones para hacerte quizás meter una personalización tuya a tu cartera en cuanto a pesos, etcétera, etcétera, te lo puedes hacer y está todo gestionado y realmente lo que te gusta es hacer esa asignación y personalizarla, empieza a carecer cada vez más de sentido, ¿no? De estar haciendo, ¿no? Pues esa labor con fondos individuales, etcétera, etcétera, ¿no? Porque está todo paquetizado y está todo automatizado, ¿no? Y eso también es buen punto, porque conforme aumente el tiempo, pues realmente pues habrá cada vez más inversores que tenían su cartera pues de fondos, y o bien porque se agoten a nivel vital de estar la ilusión, ¿no? Y el peso de estar pendiente de esa cartera, hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Se agote, y también porque hay producto en nuestro lado, pues lo evidente es que hay más inversores. Europa o no Europa, nosotros lo que no vamos a hacer es coger nuestras carteras globales y desmenuzarlas y simplemente ofrecer, ¿no? Pues por lo menos no lo vamos a hacer en el corto plazo, ¿no? Pero estáis no sé, estáis aquí con las temáticas, habéis anunciado prácticamente una al mes, tenéis una USA Plus, pues digo, oye, en el corto plazo... Que no se diga que no estoy intentando sacar el título. A la vista, en el corto plazo no está, eso no quiere decir que en el futuro no esté, ¿no? Porque evidentemente pues sacaremos más carteras. Podría ser una temática. Podría ser, por supuesto. Sí. Podría. La siguiente no va a ser esa, pero vamos, sí que la vista no va a ser esa. Ya vamos sacando títulos. Va a ser una cartera muy interesante, porque va a ser, literalmente, le puede interesar a 360 grados a cualquier inversor de cualquier tipo. Y entonces, bueno, pues esta, por ejemplo, renta fija, quizás a inversores de pura renta variable que dice, bueno, pues está muy bien, pero yo de momento no soy así, ¿no? Ya veremos a futuro. Pero la otra es todavía más transversal y, bueno, como pista, ¿no? Bueno, oye, algo se han mojado. 360, sí. Interesante para todos los perfiles. Sí. Está bien. Es que me quedé con una cosa que comentó antes Kevin, perspectivas para la renta fija. La renta fija es cierto que ha experimentado en los últimos años unas rentabilidades muy bajas, porque hemos vivido algo que nunca jamás antes en la historia de la humanidad se había vivido, que son tipos de interés, ya no solo cero, tipos de interés negativos. O sea, ha habido estados que han emitido deuda y que había que pagarles. Algo difícil de explicar a un abuelo. Bueno, imposible. Yo todavía no lo entiendo. O sea, un estado pide dinero prestado y el que le presta dinero le paga para prestarle dinero. Bueno, es imposible explicar. La cuestión es, ¿cuáles son las perspectivas? Porque dices tú, cuidado que hemos pasado un periodo de baja rentabilidad, rentabilidades bajas en renta fija, pero se abre un escenario nuevo. ¿Cuáles son a medio plazo? O sea, nosotros no somos muy dados a dar proyecciones, porque la verdad es que no solemos utilizarlas en nuestro proceso de inversión, porque además tendemos a pensar que es que la gente se equivoca mucho, los pronósticos valen para poco. Esa es la realidad, ¿no? Pero sí que es verdad que eso no quiere decir que no observemos y que no intentemos ver lo que es opinión de lo que es un hecho objetivo, ¿no? Cuando tú tiendes a analizar cualquier mercado, y claro, si tú lo haces después de que ha venido un batacazo,
Es decir, si tú coges la rentabilidad de la renta variable o del S&P 500 a 2009, en los últimos 15 años a 2009, pues claro, después de un batacazo las rentabilidades te bajan. Te bajan porque sencillamente has tenido una gran crisis. Entonces tú haces bien en aludir a lo que ha ocurrido en el 2022. Lo que ha ocurrido en el 2022 nunca ha ocurrido a nivel global como ha ocurrido en la renta fija. Es decir, lo que ha ocurrido en el 2022 para la renta fija ha sido, yo me atrevería a decir que peor de lo que fue la crisis financiera para los mercados bursátiles de renta variable. O sea, que caiga un 20% la renta variable gubernamental a nivel global no es normal, ¿no? Es lo mismo que ocurrió pues cayendo, imaginaros, la renta variable cayendo un 60-70%, ¿no? Entonces, claro, si hubieras quitado ese evento, la renta fija está más cercana al 4% de lo que está en torno a lo que es el 3%, ¿no? Entonces, nosotros no somos muy dados a pronósticos, pero sí que sería bastante probable, ¿vale? Desde el punto de vista matemático, es decir, por ejemplo, tenemos una métrica que es la rentabilidad vencimiento, ¿vale? La rentabilidad vencimiento de los bonos que tenemos en cartera, que está a 3,7-3,8%, ¿no? Es decir, si tú ahora mismo compras esos bonos que de esta cartera defensivo y lo mantuvieras a vencimiento, ¿no? Que son 4 o 5 años, pues tendrías un 3,7% anualizado todos los años, ¿no? Por lo tanto, es más elevada la rentabilidad que hay en cartera actualmente de lo que ha sido la historia, ¿no? Con esto no quiero decir cuál va a ser la proyección. A principio de año y también del año pasado es verdad que las gestoras a nivel global proyectaban una mayor rentabilidad para la renta fija en los próximos 10 años de lo que ha sido los últimos 10 y proyectaban una menor rentabilidad para la renta variable de los próximos 10 años de lo que ha sido los 10 anteriores, ¿no? ¿Por qué? Por una cuestión sencillamente de que la renta variable ha subido mucho, ya vemos cómo ha empezado el año, y la renta fija da poco en términos históricos, ¿no? Entonces, si nos basamos en la historia, no tiene por qué repetirse así, pero si uno coge la historia y uno proyecta a mucho tiempo en el largo plazo, pues sí que sería bastante probable que hubiese rentabilidades, yo me atrevo a decir, por encima del 3%. Si volviera a ocurrir otra vez lo mismo, evidentemente no, es decir, que los tipos empezaran a bajar a cero. Manuel hacía un comentario muy acertado, ¿no? Y es que realmente los 100 últimos años solo ha ocurrido un momento en la historia donde los tipos han estado a cero y negativo. Y lo hemos tenido hace poco, ¿no? Entonces, cuando hemos tenido que subir tipos al 4 o 5%, de unos tipos del cero negativo, eso ha producido una caída en renta fija que, vuelvo a repetir, no ha ocurrido a nivel global, sincronizado en todas las clases de activos, nunca ha ocurrido, ¿no? Entonces, bastante, ya digo, desde ese punto de vista, sin querer pronosticar nada, que luego no estamos en ese juego, sí que sería bastante probable pensar que las rentabilidades en la renta fija van a ser más elevadas de lo que ha sido los últimos 10, ¿no? Y por lo tanto te fueras por encima del 3, ¿no? Y ya veremos lo que hace la renta variable, ¿no? Somos optimistas, evidentemente, en Finicens, pero eso no quita que es un activo que yo creo que se va a comportar bastante bien. ¿No tenéis una cartera favorita? De entre todas las que tenéis, hablo ya a título personal, de la personalidad de cada uno de vosotros. Decís, mira qué pinta tiene la de monetario hoy, pero es que la USA Plus además se está poniendo ahora con una pinta porque como ha corregido un poco, luego a futuro va a crecer estupendo. O sea, mi favorita es la cartera 6 agresivo, es decir, la 100% renta variable global, sin ninguna duda. Reconozco que esa, de todas las que tenéis, también es mi favorita. Porque yo, al ser un inversor de 100% renta variable, pero la paradoja puede parecer contradictorio, ¿no? Al estar en este sector y al dedicarme a esto, no quiero, o sea, realmente es coherente, ¿no? O sea, ya tengo muy interiorizado que, oye, pues sí, a largo plazo se disminuyen los riesgos, pero no me compensa, ¿no? Pues estar asumiendo pues sesgos, ¿no? Por lo menos en esta fase de mi vida, ¿no? Entonces le meto ahí a la 6 100% renta variable global. Sé que estadísticamente, históricamente, ha dado un 8% al año. 8% está muy bien. A 10 años es multiplicar fantástico. Por 2, a 20 es por 4. No recuerdo cuál es la progresión. Por y luego 3,6 y después claro. por 9. Entonces, bueno, ¿me parece bien? Pues oye, me parece bien. ¿Vale? Entonces lo único que tengo que hacer es pues invertir más dinero posible lo antes posible para ganar pues peso en el interés compuesto, y me despreocupo totalmente de si este es el año de Europa o de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué creéis que se produce tanto el debate? Llevamos mucho tiempo hablando de la indexación, de la gestión pasiva, de los beneficios que tiene a largo plazo, de cómo se ha comportado en todos los periodos de la historia, existiendo las crisis que existan, y de repente pues se habla de correcciones en el IBEX, en el S&P
S&P 500, Estados Unidos, y de repente los titulares y todo el mundo empieza a poner en duda la indexación, empieza a poner en duda la estrategia en pasiva, ya no es el momento, ahora es el momento de otra cosa. ¿Por qué se producen Es que siempre ha ocurrido. Yo, de verdad, los últimos años, 20 años, recuerdo que siempre ha sido así, por una cuestión de que al final la industria es como es, al final la industria está dominada por los gestores activos, esa es la realidad, y los gestores activos al final tienen que vender sus productos. Entonces yo también lo entiendo, y también hay buenos gestores activos, ¿no? Entonces, esa es la realidad, ¿no? Se intenta, además es que todos los años, y además es que gracias, vuelvo a repetir, a la Standard & Poor's, tenemos ese barómetro anual, ¿no? Entonces se puede ver, ¿no? Y es verdad que últimamente pues se habla mucho de la concentración, se habla mucho, pero todos los años siempre se habla de uno de los aspectos, ¿no? Y luego tener en cuenta que un gestor activo, por la naturaleza de su servicio, ¿no? Que es venderte un servicio a cambio de unas comisiones, y ese servicio, esas comisiones están basadas al hecho de que él hace cosas y que esas cosas son de valor, necesita todos los días hablar de algo, ¿no? Y para hablar todos los días de algo no es fácil, te tienes que anclar necesariamente a los hechos del día a día, ¿no? Entonces no queda otra, tú tienes que hablar. Además, porque si no hablas, aquel que te ha comprado contra la propuesta de valor de que tú te entiendes tal, pues dice, bueno, pues este que está a saber qué está haciendo, ¿no? Tú lo ves, está hablando, ¿no? Parece que está encima, ¿no? Que controla, ¿no? Pero tú necesitas hablar todos los días, y es casi una obligación para un gestor activo, pues hablar todos los días. Bueno. No hay tiempo para más, lo siento mucho, me quedaría hablando con vosotros otra hora porque me parece interesantísimo. Enhorabuena por esa nueva cartera, ya nos contaréis qué tal va en próximos programas y por dónde vienen las nuevas novedades el mes que viene. Que no es Europa. Que no es Europa, bueno, bien, eso está bien. Kevin Comeyer, muchas gracias. Giorgio Semensato, un gustazo. Un placer. Luigi, como siempre, un gustazo contigo, con Manuel. Igualmente. Y Domingo, un saludo, mejórate pronto. A ustedes, señores oyentes, como siempre, les dejo en las mejores manos la programación de radio. Y aquí les espero la semana que viene con asuntos seguro de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.